¿Cuánto sacó en dinero Odebrecht gracias al acuerdo firmado con el Estado, con el Ministerio Público? Comentábamos en el video anterior lo que sacó en términos de colaboración. Se limitó solamente a 4 casos y dejó por lo menos 20 más. Se salvó de colaborar en la corrupción en la cual habían ellos participado por lo menos en 20 más, eran 24 casos. Si les interesa eso, busquen el video que grabamos ayer. Y ahora que está por conocerse supuestamente el acuerdo, oficialmente el acuerdo de Odebrecht, nosotros les estamos contando que Caretas accedió ya al acuerdo firmado tanto por José Domingo Pérez y la Procuraduría en ese momento, Miguel Ramírez, con los representantes de Odebrecht y sus abogados también, ¿no? Y ojo, por cierto, hay quienes en redes están en los comentarios reclamando, criticando que por qué nos hemos guardado la información. No, la información la publicamos en marzo de este año en la revista impresa. Allí pueden ver la nota Odebrecht, un mal negocio, y que está por supuesto en la web. Les recomiendo también a quien quiera leer en detalle y con la paciencia del caso, pueden encontrarlos en la web, buscan en Caretas o googlean sencillamente Caretas Odebrecht, un mal negocio, y ahí está la nota. Así que, zanjada esa duda, vamos a hablar de la plata. ¿Qué pasó? Comenzamos por la reparación. La reparación se cifró en 610 millones de soles. ¿Ya? Esto ha sido establecido como pagadero en cuotas anuales hasta el año 33. O sea, falta casi 10 años, 8 años para que se termine supuestamente el pago. Entonces, ¿qué pasó? La primera cuota, la correspondiente al año 2019, y eso quedó zanjado en el acuerdo, quedó establecido en el acuerdo, se concretó en abril de ese año por 638 mil, o sea, la primera cuota, ¿no?, salía por la venta de la concesión de Chacya, ¿no? O sea, se les permitía vender Chacya para pagar la primera cuota de la reparación. Chacya la vendieron la hidroeléctrica, la vendieron a los chinos por 638 millones de dólares. Es decir, para empezar, se les permitió hacer esa venta, levantar esa plata y pagar la primera cuota de una reparación de 610 millones, que eso, o sea, estamos hablando de infinitamente menos dinero del que pudo sacar Odebrecht. Pero, según las averiguaciones que hemos hecho luego de poder obtener el acuerdo, los cálculos que había hecho la Procuraduría hasta ese momento arrojaban una cifra mucho más alta que estos 610 millones de soles. O sea, no solamente se les permitió, ¿no?, una venta fundamental para ellos de casi 640 millones de dólares, sino que también la reparación habría sido supuestamente más discreta de lo que se habría podido o de lo que merecía pagar Odebrecht. Se realizó un estudio con la Universidad de Piura. Habrá que establecer también bien qué era lo que el estudio de la Universidad de Piura señalaba. Otro punto fundamental. Tú tienes la reparación civil, que es lo que negocia la Procuraduría, ¿verdad? La Procuraduría se encarga de eso, de establecer cuál ha sido el daño infligido al Estado. Pero la Fiscalía, yo les hablaba ayer de la negociación previa que tuvo el fiscal que fue reemplazado por Vela y por Domingo Pérez. La Fiscalía había negociado el pago de un dinero que no se refería a reparación civil, sino como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse en el proceso penal. Ojo, adelanto de la devolución de ganancias ilícitas a determinarse en el proceso penal. Era un rubro al que estaba accediendo Odebrecht, ¿no? Se estaba sometiendo, que además de la reparación civil, pagaran la devolución de las ganancias obtenidas a raíz del ilícito penal. Y Castro negocia, porque claro, en el caso de la negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció el pago de 29 millones de dólares en coimas durante el periodo 2005-2014. Y según
Miren, lo reconoció frente al Departamento de Estado y según esto, Odebrecht se benefició a partir de esas coimas con ganancias de 143 millones de dólares. Todo indica que las coimas fueron más que esas, ¿verdad? Pero el cálculo que hace el Departamento de Estado es que se beneficia a Odebrecht con 143 millones de dólares. Entonces, en ese concepto es que Castro, más allá de la reparación civil, negocia esto y acceden a pagar estos 30 millones de soles como adelanto, ¿no? Como un preliminar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira lo que pasó, Le pagan al Estado peruano esos 30 millones de soles, Odebrecht paga esos 30 millones de soles, y luego cuando Castro es sacado del camino, renegocia aparentemente con Domingo Pérez porque este concepto no aparece en el acuerdo. El concepto de la devolución de ganancias ilícitas a determinarse en el proceso penal no aparece en el acuerdo. Le devuelven 30 millones de soles a Odebrecht en virtud de este acuerdo, para empezar. Ya habían pagado, se los devuelven. No fue la única plata que pudieron recuperar los brasileños. ¿Qué pasa? Recordarán, fue muy controversial, ¿no? El decreto de urgencia 003 que emite el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en ese momento, que congela las ganancias obtenidas a partir de proyectos vinculados con la corrupción. ¿Para qué? Para evitar su salida del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? El caso PPK es bien interesante, porque en sus negociaciones, ¿ya?, con Hamilton Castro para llegar al acuerdo, que al final Castro no firma, por lo que ya sabemos, por lo que he sacado del camino, Odebrecht no entrega a la Fiscalía el tema de la consultoría relacionada con PPK. No lo pone sobre la mesa. Ojo, sí, como habíamos comentado ayer, sí pone sobre la mesa otros casos que probablemente Odebrecht eventualmente podía considerar como actos de corrupción. La campaña de la revocatoria de Susana Villarán, que era claramente un acto de corrupción, porque se estaba adelantando una coima prácticamente, ¿no?, por obras que se iban a realizar, en este caso los peajes. Y el aporte a la campaña de Ollantumala, que tiene sus diferencias, ¿no?, como sabemos, porque finalmente los aportes de campaña como tal no eran ilegales, etc. Pero Odebrecht iba a entregar esas dos cosas, pero no iba a entregar el tema de las consultorías. ¿Y qué pasa? Kuczynski, que les congela mal que bien la plata, lo que hace Odebrecht es luego entregar por la puerta de atrás a la comisión parlamentaria la información de las consultorías. Es decir, Odebrecht lo que buscaba era tumbarse a Kuczynski. No se lo entregó a la Fiscalía, se lo entregó a los políticos para precipitar el proceso de vacancia que terminó en la renuncia de Kuczynski. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Kuczynski les había bajado la llanta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Kuczynski lo que nos dijo en su momento es que, claro, en virtud del 003, habían 1.000 millones de dólares que Odebrecht tenía en el Perú, ¿no? Entonces, había, dice, una mitad era pago de deuda relacionada con Brasil que no se podía, o que podían retirar, ¿no? Había una mitad de ese dinero que podían retirar incluso en virtud al decreto de urgencia 003. Pero el resto, o sea, aproximadamente 500 millones de dólares, eran utilidades que Odebrecht no debió sacar en virtud de este 003. Pero ¿qué pasa? El acuerdo hace que se salten el 003 y retiran entonces esos más de 500 millones de dólares. Es decir, en el acuerdo se formaliza y se permite la venta de Chacya supuestamente para pagar la primera cuota. O sea, venden una obra de 638 millones de dólares para pagar una fracción en la primera cuota de la reparación. Se les perdona el concepto, no solamente los 30 millones que les devuelven, sino que se les perdona el concepto de devolución de ganancias ilícitas a determinarse en el proceso penal, y además se les permite retirar aproximadamente 500 millones de dólares. Así que si ganó Odebrecht con el acuerdo final que firmó eventualmente el fiscal José Domingo Pérez, evidentemente estamos hablando de, ahí nomás, de ganancias que podrían estar alrededor de los 1.000 millones de dólares, tanto por ventas como por retiro de dineros y, por supuesto, por eliminación de un concepto como el de la devolución
de las ganancias hechas con ilícitos penales. Así estamos.